Sábado sabadete, Begoña Gómez en el juzgado a por el paquete. Sí, señor, el paquete que le va a meter el juez Peinado, aunque debemos de pensarlo así, el paquete debería recibirlo el juez Peinado porque hoy es su cumpleaños y bueno, ojalá, a lo mejor se le va a ocurrir a Begoña Gómez traerle, no sé, una tarta de cumpleaños, celebrarlo, ver cómo tener algún tipo de, establecer algún tipo de amistad, limar asperezas con este juez, aunque parece ser que no va a ser esta la intención, puesto que desde el sanchismo a lo largo de toda esta semana ha habido una avalancha total de descalificaciones, mentiras, acusaciones ad hominem que vamos a analizar en este vídeo. Vamos a analizar también por qué realmente se cita a Begoña Gómez un sábado. Cualquiera podría pensar dentro del sanchismo, podría tener mil y unas razones para criticar al juez por tener que hacer ir un sábado a Begoña Gómez al juzgado, pero pensémoslo así, de haberla citado un lunes, no hubiese tenido las mismas críticas u otras. Sí, porque el sanchismo, en cuanto a buscar razones para atacar al juez, la verdad que ha demostrado no tener fin, ser un pozo sin límite lleno, en el fondo, de fango. Venga, vamos con el vídeo. Así es, así es, así es. Así es, el PSOE, el sanchismo han estado toda la semana tratando de enfangar esta circunstancia desde que salió esta noticia. El juez Peinado manda a juicio a Begoña Gómez por malversación ante un jurado popular. Quizás esta sea la noticia más aséptica, pero también debemos pensar una cosa, que teníamos un Pedro Sánchez haciendo lobby y ganando puntos en el extranjero para ver si le dan el premio Nobel, y la verdad que desde dentro el imperio sanchista se ha implosionado, ¿no? La verdad que ha sido terrible, una semana horribilis para el sanchismo y para Pedro Sánchez. El hermano a juicio, la mujer a juicio, prácticamente se ha borrado todo el impacto mediático que él trataba de crear desde el extranjero para que llegaran a España vientos de autoridad moral, ¿no? Vientos que pudieran permitir a Pedro Sánchez transmitir la idea de que es un presidente aclamado internacionalmente y apreciado. Pues todo esto no ha ocurrido. La contrarretórica nacional se ha impuesto al final, porque al final todo esto es una guerra prácticamente cognitiva de noticias con el fin de intoxicar o infoxicar nuestras mentes para que prevalezca una percepción u otra. Y la verdad que, bueno, lo que ha prevalecido es la percepción de que el entorno de Pedro Sánchez es tan corrupto como se ha hecho ver, se ha demostrado a lo largo de estos meses. Se ha intentado también por la cuenta de Ignacio Escolar, algunos lo llaman estiercolar porque, en fin, tiende a esparcir mucha mierda, mucho fango para el régimen sanchista, porque parece ser que desde el diario de Escolar salió la noticia, ¿no?, de que se intentó hacer creer que fue una decisión, digamos, a placer, a discreción del juez enviar a Begoña Gómez a juicio con un juzgado, con un jurado, perdón, con un jurado popular. Cuando esto se sabía desde el principio, yo recuerdo que además lo pensaba y decía, pues fíjate, encima a Begoña Gómez la va a juzgar un jurado popular, pensando que eso iba a ser malo. Pero es una cuestión que no depende de la voluntad del juez establecer quién juzgue una persona, sobre todo cuando se trata de un juez de instrucción. Es un juez de instrucción, instruye el caso y después lo pasa según la ley. Y esa ley que precisamente establece, de acuerdo con la tipificación del delito, que es el delito de malversación, que el imputado sea juzgado precisamente por el pueblo, porque la malversación es un daño que ha hecho al pueblo, pertenece a una doctrina típicamente de izquierda, progresista, socialista, es decir, que sea el pueblo que juzgue a aquellos políticos, aquellas personas que han cometido delitos que han perjudicado al pueblo. La malversación es un delito que perjudica al pueblo. Tan es así que fue el mismo, el mismo gobierno de Zapatero quien impuso este cambio en el ordenamiento jurídico, ¿no? Por tanto, ahora mismo prácticamente le viene devuelto en forma de boomerang, ¿no? Este asunto, ¿no? Esta cuestión que ellos habían diseñado pensando que así le habrían sacado una ventaja
al Partido Popular para después incriminar al Partido Popular y que el pueblo, que hubiese tanto clamor en el pueblo con los delitos del Partido Popular, con jurados populares, etcétera, como diciendo que era el pueblo quien iba a juzgar a los corruptos del Partido Popular, pues ahora todo esto le ha venido de vuelta en forma de boomerang. La ley del karma, podríamos decir, va a ser el pueblo quien juzgue a Begoña Gómez, además con una estadística importante, que el 92% de los juicios donde hay un jurado popular suelen acabar con condena. Un 92%, prácticamente, Begoña Gómez va a ser condenada si no hay interferencias, porque bueno, ya sabemos hasta dónde pueden llegar los tentáculos del sanchismo, pero hay que pensar en positivo, es decir, es mucho más fácil controlar un juez que controlar todo un jurado. Es mucho más fácil corromper a un juez que corromper a 9 miembros, que creo que son los del jurado. Por tanto, en el fondo, están todas las premisas para que el juicio se celebre sin interferencias políticas. Es más, precisamente eso fue una decisión, voluntad del Partido Socialista cuando cambió la normativa. ¿Por qué? Porque se pretendía, en aquel momento se consideraba que los jueces eran una clase elitista, puesto que quien iba a optar a una posición de juez necesariamente tenía que ser facha, entre comillas, o de derecha, por provenir de familias que estaban acomodadas, acaudaladas, que podían permitir a un hijo o una hija estudiar durante años lo que supone la oposición para llegar a ser juez, que no se podría permitir cualquier hijo de proletario, por así decirlo, ¿no? Cuando el PSOE no controlaba a los jueces, trató de imponer otra forma de juzgar que fuera más acorde, más cercana al pueblo y que de alguna manera, le permitiera equilibrar la balanza, ¿no? Ahora, también he leído en un artículo, creo que es un meme, que al ser un jurado popular, ¿vale? Hay una avalancha de peticiones de personas que se quieren empadronar en Madrid, además en Madrid, ahora veremos por qué, que se quieren empadronar en Madrid para precisamente optar a ser elegida en el jurado popular y estar en ese jurado, ¿no? Además, una Madrid que en principio no es favorable electoralmente, dicen desde fuentes del PSOE, que no le es favorable electoralmente porque hay una tendencia de voto, si juntamos Partido Popular y Vox, casi prácticamente de 2/3 de la población de Madrid hacia Partido Popular y Vox. Eso es lo que dicen el PSOE. Entonces yo me pregunto, si dicen esto del PSOE, ¿para qué mandar a suicidarse políticamente hablando a Óscar López? Y si de verdad eso es así, pero vamos a ver, ¿no habíamos dicho de las últimas encuestas de Tezanos que Pedro Sánchez estaba siendo aclamado, era un presidente muy querido, que el PSOE tiene mayor intención de voto? Entonces, ¿qué problema hay? ¿O es que a lo mejor no se creen ni ellos las encuestas de Tezanos? Mira, esta es la encuesta que ha hecho el CIS este año, septiembre de 2025. Y vamos, el PSOE 32,7. Si añadimos también sumar, estamos hablando, fíjate lo que ha crecido el PSOE en elecciones generales. Desconozco cómo está en Madrid, pero si Madrid suele ser el reflejo, o lo nacional suele ser el reflejo de Madrid, deberíamos tener los mismos votos, ¿o no? Más o menos las mismas proporciones. Prácticamente casi vamos, más cercano al 50%. Fíjate, 32 contra 27, ¿eh? Perdón, 32 contra 23. Vox pierde, el Partido Popular pierde, el único partido que crece es el PSOE, según Tezanos. Bueno, entonces, ¿por qué quejarse de un jurado popular en Madrid si vais a tener incluso dentro de la población una mayor tendencia de voto y aceptación y simpatía con Pedro Sánchez y su entorno? ¿O no es así? Aquí lo sostiene Lupe Sánchez, lo deja muy claro, jurista muy reconocida en España. Peinado, uno, Peinado no propone nada. Es lo que establece la ley del jurado, que hace que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular. Dos, la ley del jurado la aprobó el PSOE y rechazó enmiendas que proponían excluir delitos como la malversación por su carácter técnico. Ah, qué curioso, ¿no? Pero es más, el sumum lo tiene, ¿quién? El sumum lo tiene Zapatero, porque precisamente fue, bueno, no fue un gobierno de Zapatero, fue un gobierno de Felipe González, fue un gobierno de Felipe González quien cambió precisamente la ley de enjuiciamiento.
Y Zapatero pudo cambiarla si no estaba de acuerdo. Esto es lo que decía Zapatero, terrible, ¿eh? Hay dos cosas que me llaman la atención, ¿no? La primera de ellas es cómo los dirigentes del Partido Popular se agarran de la chaqueta del juez Peinado, ¿no? Buscando una oportunidad, quizá por la falta de proyecto que tienen. Y en segundo lugar, ¿por qué se le llama al Tribunal del Jurado jurado popular? Me sorprende porque es el jurado, sin más, ¿no? Dicho esto, bueno, quienes hemos sido presidentes del gobierno tenemos una cierta autoridad para poder hacer una valoración. Y me parece que todo esto es un gran caso donde no hay nada. Nada de nada. Absolutamente. Todos sabemos que las mujeres de los presidentes han tenido todas asistentes o asistentes y ayudan en todo lo que pueden, porque como es bastante fácil de entender, la tarea del día a día no es escindible en lo que es la personalidad de la mujer de gobierno, que necesita confianza, necesita seguridad, por razones obvias. En fin, esto me parece insólito. Estas eran las palabras de Zapatero, que dice que no hay nada. Dice, no, un jurado popular hay que llamarlo jurado porque es un jurado. Pero luego él se arroga, ¿no?, la potestad de ejercer de jurado diciendo que no hay nada. ¿Por qué en lugar de decir que no hay nada no dice dejemos que la justicia vaya adelante, ¿no? ¿Cómo sabe él que no hay nada? Hay mucha gente que pone la mano en el fuego por su mujer y le pone los cuernos, o viceversa. Nunca se sabe. ¿Por qué Zapatero se arroga la autoridad moral y casi jurídica para anular el trabajo de los jueces o de un jurado popular para decir él que no hay nada de nada, ¿no? Y que es inscindible, ¿no? Dice lo que hace Begoña Gómez a lo largo del día a día, una cosa y otra, no una tarea de otra. Pues díselo a todos aquellos entonces cargos del PP contra los que él ha arremetido por corrupción, porque a lo mejor ejercían un cargo público, pero también llevaban temas de empresa. ¿Eh? Qué curioso, que cuando las cosas van con lo tuyo, el rasero que has usado para los demás no te vale, tienes que crear uno particular, ¿verdad? Pero vamos al tema del sábado. Sábado, sabadete, ¿por qué? Porque a Begoña Gómez se le va a cerrar el juzgado, podrá entrar por el garaje por riesgo para su integridad física. Esto ni le pasó a la infanta Cristina cuando tuvo que ir. Pero bueno, Begoña Gómez, ¿no? Otra forma de malversación que deja entender que las personas ante la ley no somos iguales, porque a ti no te van a cerrar el aparcamiento del juzgado. Tú no eres la primera dama de nadie, ¿no? Será por eso. Pero hay una otra cuestión. Han criticado mucho al juez Peinado porque ha citado a Begoña Gómez un sábado como queriéndola fastidiar, ¿no? Oye, no puede citarla un lunes. Bueno, yo me pregunto, ¿ya haberla citado un lunes no hubiesen encontrado motivos para criticarlo igualmente? ¿Por qué lo digo? Porque hay toda una serie de beneficios de citarla un sábado. Primero, porque el sábado cuando él está de guardia. Tú dices, vale, puedes citarlo en un día que no está de guardia ya. Pero es que los días que no está de guardia posiblemente tenga un calendario de juicios importantes. Y además hay otra cuestión. Se le está poniendo fácil puesto que siempre que él ha citado a Begoña Gómez, por parte de los abogados de Begoña Gómez, siempre ha habido el intento de obstaculizar esa cita, pidiendo siempre cambios, aplazamientos, aludiendo a que, claro, al ser días laborales, bueno, la mujer tiene otras tareas más importantes que ir a un juzgado donde se le va a juzgar para ver si va a ir a prisión o no, ¿vale? Entonces el juez dice, mira, te lo pongo un sábado porque un sábado no puedes alegar motivos de fuerza mayor, salvo que sea que te va a dar un patatún, ¿no? Te va a dar algo y no vas a ir, ¿vale? Entonces lo voy a poner un sábado porque así no me va a poder alegar que tiene un viaje hacia un sitio por cuestión de trabajo, este otro puede viajar un sábado, puede viajar un domingo, ¿vale? Es decir, que no tiene otras tareas, otras actividades profesionales que le impiden asistir. Por tanto, se le está poniendo fácil en ese sentido. Pero hay otra cuestión. ¿Tú te crees que de querer fastidiar, realmente de tener esa intención, el juez Juan Carlos Peinado, esa intención que algunos atribuyen de querer fastidiar a Begoña Gómez, haciéndola ir a un sábado, la haría ir precisamente el día de su cumpleaños, del cumpleaños de Juan Carlos Peinado? Es decir, hoy es el cumpleaños, le mandamos las felicitaciones al juez Peinado. Yo creo que la última persona que tenga el gusto de ver el día de su cumpleaños, el juez Peinado, es precisamente Begoña Gómez, puesto que viene de un entorno que ha querido incluso obstaculizar, amedrentar,
descalificar todo su trabajo. Creo que el juez Peinado desearía un cumpleaños más tranquilo que esto, aunque yo creo que no se van a ver, simplemente tiene que firmar, ¿no? Pero bueno, tenemos este detalle que es importante, ¿vale? Y luego hay otro detalle que quiero señalar, y es el tema del dispositivo que obliga prácticamente a paralizar la actividad de un juzgado cada vez que va Begoña Gómez. Lo más normal, entonces, si tenemos que paralizar todo un juzgado, cerrar 2, 3 plantas, el aparcamiento, paralizar todas las actividades, que la gente que tiene calendario de juicios se vea condicionada y todo ese calendario sea mermado, provocando una serie de costes añadido al resto de los ciudadanos que no tienen culpa de tener una mujer de su presidente presuntamente corrupta, el juez ha obrado con sentido común, diciendo, mira, si tenemos que paralizar y cerrar el juzgado, vayamos a hacerlo un día que es más tranquilo, que es un sábado, y no vamos a ocasionar tantos problemas al resto de la población y de gente que tiene su derecho a que se respeten las fechas y los horarios de las citaciones. Básicamente, yo creo que el juez Peinado ha sido muy inteligente en ese sentido. A lo mejor no había otra que decir que ese tipo de recogidas, ¿no?, de documentaciones, porque Begoña Gómez lo único que tiene que hacer es ir a recoger un auto y firmar. A lo mejor esos autos se recogen solo los sábados. Desconozco esto, ¿no? Creo que no. Creo que un juez puede establecer qué día, ¿no? Pero bueno, creo que estando a la discreción del juez, no el hecho de enviarla a un jurado popular o no, sino el hecho de citarla un sábado, el juez Peinado, en el fondo creo que ha hecho lo correcto en el sentido que ha querido ocasionar los menores problemas al resto de la población, que ya tiene como perjuicio tener que tragar toda esta situación asquerosa de fango, de presunta corrupción del entorno del presidente del gobierno, como para que encima aquella persona que un día concreto tienen que ir a un juzgado, a ese juzgado, se vean alterada su agenda, su citación, porque a último momento, porque tiene que pasar por ahí la mujer del presidente, hay que cerrar toda la planta y hay que paralizar todas las actividades, ¿no? Eso es lo que yo opino, pero me gustaría saber si tú tienes más datos, a lo mejor me estoy equivocando yo, que me escribas, porque al final los vídeos son para esto, para que yo comparta mi punto de vista desde incluso mi ignorancia y con la información vuestra también podamos completar el cuadro, ¿no? Y dime qué opinas. ¿Crees que el juez Peinado ha hecho bien en citar a Begoña Gómez un sábado en lugar que un día de la semana? ¿Podría haberla citado otro día de la semana? ¿Hubiese sido conveniente? Sabiendo de las anteriores citas todo lo que implica, ¿ha sido mejor citarla un sábado o no? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el video, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo video.